¿Qué tal? Vamos a seguir con la clase de la proporción que nos habían quedado pendientes algunos ejemplos. Vamos a ver a dónde habíamos llegado. Este es el eje vertical del yo. Después vimos los módulos, el punto de la letra I, los acentos, vimos la desproporción de la escritura y hacia dónde se desviaban, qué significaba. Acá desviación de finales e iniciales, la barra de la T. Acá teníamos una escritura que era proporcionada, otra proporcionada, donde no hay desplazamientos hacia zonas que no corresponden. Y habíamos quedado aquí en esta escritura. Acá lo único que les quería enseñar era esta letra D, donde está inflando el movimiento, a pesar de que es una letra mayúscula, porque acá hay un punto y aparte, la ha bajado esta letra mayúscula, pero la ha inflado. Así que todo lo que tenemos que analizar en estos casos es inflación de una mayúscula y que una mayúscula está baja. Acá lo que podemos observar es, por ejemplo, que achica esta zona superior para agrandar la inferior. Miren acá el desplazamiento que hizo. Eso quiere decir que tiene más jamba que ampa. Tiene que ver con el amor a los deportes, busca el placer en el movimiento corporal, actividades materiales, prácticas. Acá tenemos el mismo caso. Achicó la zona superior y aumentó la inferior. Sería como una escritura compensada, donde la insuficiente amplitud de altura y anchura de una zona se compensa con otra. Y eso afecta al tamaño, a la presión y a la proporción. Cuando acá, en este caso, no, pero en el caso siguiente, acá vemos, acá achica la parte inferior de la tercera zona. Bueno, yo creo que no se los dije, pero la primera zona es la zona superior, la segunda zona es zona media y la tercera zona, zona inferior. Eso depende de los autores, a veces a mí me salen las cosas y por ahí no lo expliqué. Acá en este caso está achicando la zona inferior y aumentando la superior. Ustedes tengan en cuenta que yo tengo que aumentar la escritura para que ustedes vean la característica de la escritura y se entienda bien. Por lo tanto, lo importante es que tendríamos que ver toda la escritura. Yo acá eso no lo puedo hacer, pero sacando los porcentajes tendría que haber un porcentaje alto para determinar que una escritura está compensando, en este caso, hacia la tercera zona. Eso quiere decir que está desplazando la energía hacia otra zona, como dijimos. Entonces logra descargar las tensiones instintivas por un mecanismo de defensa. Desplaza la energía a otra zona donde se siente fuerte. En el caso este, donde las ampas son mayores que las jambas, quiere decir que hay una proyección, una sublimación, un mecanismo de defensa que desvía los intereses a tipo espirituales, religiosos, intelectuales, compensando el objetivo y subjetivo que tienen los problemas vitales. Transforman los instintos que descarga sin dañar su conciencia moral. Acá está desplazando la energía instintiva a la zona espiritual, religiosa, lo estético, lo intelectual. Es decir, transforma la energía primaria
que es la instintiva, y las descarga sin lesionar su conciencia moral. Bueno, acá en este caso se los quise mostrar porque a veces uno dice, esta escritura es compensada. Acá en este caso, si vemos acá, por ejemplo, la letra F, acá tenemos el AMPA muy chiquita y la jamba grande. ¿Qué pasa? Acá tenemos otra letra F y es más grande que chica. Lo que tenemos que empezar a observar son esos detalles que nos llaman la atención. ¿Por qué hizo acá la F así y por qué la hizo más grande aquí? Bueno, indudablemente porque aquí no quiso chocar con la zona inferior del renglón anterior. Entonces la achicó para no chocar. Entonces, esta no es una escritura que está compensando, sino que lo hizo para no chocar, porque no está acostumbrada. La persona que no hace una escritura confusa, no quiere chocar el renglón de arriba con el de abajo, eso lo hace quien está acostumbrado, no tiene confusión de ideas. En este caso, la F la bajó, el AMPA, para no chocar con la zona inferior del renglón anterior. Bueno, con esto ya terminamos la parte que corresponde a la proporción. Pero nos faltan ahora los puntos, los acentos como vimos, y vamos a ver si puedo compartir el tema de los puntos. Así terminamos. Vamos a lograr, a ver si podemos terminar hoy. Si no, terminaremos en el otro video, porque nos queda muy poquito tiempo. Bueno, acá teníamos los puntos. Lo que me quedó decir de los puntos es que nosotros tomamos la medida con respecto a la zona media, tiene que seguir la línea para ver si el punto es exacto. Acá en este caso, si seguimos la línea, este punto sería exacto. Después puede atrasarse, adelantarse, ser alto, bajo, caído. En general, sabemos que la zona media pertenece a la zona de la realidad, por lo tanto, el punto, cuanto más se aleja de la realidad. Y si baja, quiere decir que hay un abatimiento, que hay conflictos por ahí en el medio ambiente que no puede superar la persona. Entonces, ahora vamos a ver. No me anda, qué macana. Ay. Bueno, se me paralizó acá la tecnología. Como me queda muy poco tiempo, vamos a seguir en la clase siguiente y terminamos de ver los puntos, creo, en la clase siguiente, para empezar con otro aspecto. Hasta pronto.